En esta mesa, el interés de construir esta mesa por parte del núcleo consistió básicamente en traer a la mesa gente que ha trabajado con registros fotográficos o que ha analizado registros fotográficos para dar cuenta de cómo la imagen se ha transformado durante este proceso, cómo la imagen de alguna manera construye discurso y cómo la imagen se ha transformado en una especie como de sistema de documentación sistemático de este proceso que nos pilló un poco sin saber en qué estábamos, ¿no? Entonces, contamos con unos invitados que muy generosamente se han ofrecido a participar en esta mesa, cada uno de ellos excelentes en sus propias disciplinas. Tenemos a Carola Ureta Marín, que está ahí. Bueno, yo la tengo arriba a la derecha, pero yo sé que los órdenes son distintos. Ella es licenciada en diseño y magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Católica. Se ha desempeñado como directora de arte y gestora. Es coautora junto a Pedro Álvarez, del libro Luis Fernando Rojas, obra gráfica, y en esta oportunidad nos va a hablar, entre otras cosas, de su proyecto de la ciudad como texto. Así que muchas gracias por estar acá, Carola. El segundo invitado es Cristian Juica, es fotógrafo independiente, arquitecto también, colega mío, los dos somos arquitectos. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, es fotógrafo independiente, es parte del colectivo Arte Fotográfico Valdivia y además es autor y editor de la publicación Valdivia Presente. También del grupo, para que no se sientan los otros colegas de la agrupación de fotógrafos independientes de los ríos, la AFI de los ríos. Cierto, es uno de los tantos colectivos que hay, es verdad. También contamos con Paula Loncón. Paula es periodista de la Universidad de Chile y diplomada en periodismo de la investigación por sí por la Universidad Diego Portales. Ha profundizado en temáticas ligadas al feminismo y defensa de los derechos humanos. Trabaja como voluntaria en la ONG Leasur y es fundadora y editora de editorial Oso Liebre. Coautora de Impunes, libro publicado por el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Y en esta oportunidad nos hablará un poco de la publicación de Manifiesto, Expresiones Artísticas a un año del estallido social, una publicación súper interesante que en este momento se puede encontrar y está disponible en la página web de MAPA y que tiene una postura editorial súper entretenida. Iván Flores, colega mío de la Universidad Austral de Chile, que acaba de tener que ausentarse a ver una cosa de su hija, entonces en este momento lo tenemos como una silla en un cuadrito, pero ahí va Iván, que va a volver en cualquier segundo. Iván Flores, además de ser un muy responsable padre, es el doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Instituto de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura de Arte de la Universidad Austral. Es investigador del Centro de Arte de la Escocesa y comisario del Centro de Cultura y Memoria del Born en Barcelona, España. Ahí llegó. Todavía Saludos, no Iván. termino, perdón. Investigador responsable de mutaciones tecnológicas, diferencia y happening extendido de Ronald Kay y curador de proyectos Mutaciones del Festival de Artes Electrónicas. Un crack. Entonces, para no aplazar más, yo creo que la estructura de esta mesa es súper sencilla. Cada invitado va a presentar un poco su trabajo, muy corto, 5 minutitos, para después armar una conversación y después la parte más interesante en la que ustedes pueden hacer preguntas y intervenir. Así que yo, por mi parte, doy pies atrás y que les tinca que partamos en el mismo orden de las presentaciones. Carola, ¿tú podrías ser la primera? ¿Te parece? Bueno, voy a cronometrarme para no pasarme. Entonces les vengo a presentar La Ciudad como Texto, que es un proyecto que busca resguardar la memoria grabada en los muros de la avenida que fue protagonista de las manifestaciones en Santiago durante el despertar social. Esta es la Alameda. Este registro se aloja en la página web www.laciudadcomotexto.cl y la necesidad de resguardar y de preservar este material viene principalmente por los sistemas de represión que al mes de las manifestaciones empezaron a ocurrir, este blanqueamiento de los muros. Y por otro lado, una inquietud personal que tiene que ver con el concepto del tiempo y que cuando estaba sucediendo todas las marchas y toda esta crisis en la calle, era muy difícil poder sentarse a mirar y poder como pasar un tiempo ahí. Y también por esta idea de poder revisitar estos registros con el paso del tiempo. Creo que también cuando uno vuelve a mirar algo, se fija en otras cosas y tiene otra mirada.
Entonces, los tres grandes objetivos de este proyecto, primero es ser un registro de archivo, no solo de la gráfica, yo soy diseñadora, pero sino también como un registro histórico. Después está esta experiencia de caminar, que les voy a comentar después, y que tiene que ver con toda la gente que no pudo participar activamente acá porque está fuera de Santiago o porque está fuera de Chile. Y por otro lado está esta inquietud personal que tiene que ver con activar un diálogo en el sentido de que este insumo fotográfico sirviera para distintas disciplinas. Entonces, las preguntas grandes que yo me hice cuando estaba pensando en este proyecto tiene que ver cómo se puede registrar esto efímero de la calle, como que está todo pasando y minutos antes, minutos después o segundos después ya corresponde a otro momento. ¿Qué pasa si todo se está moviendo? ¿Cómo se puede registrar esto? Y fue por eso que desarrollé esta ficha técnica que se especifica como cuándo fue el registro, entre qué horas, y no pretende ser otra cosa que ese registro en ese momento. Y ahí están como las calles, que después se las voy a mostrar. Acá está la ruta de navegación, que son como el recorrido de estos 2.4 kilómetros. Y esta es la foto número 1 de 136. Esto se hizo en un proceso análogo, una caminata que fue desde Seminario hasta La Moneda, registrando solo la vereda sur. Y bueno, en ese momento estaban cortadas las calles, todavía habían barricadas, esto fue el 23 de noviembre. Entonces, básicamente, la única forma de poder tener este registro continuo era a través de hacer esta caminata. Hubiera sido mucho más fácil tener un Google Street View y se hubiera hecho todo este montaje instantáneo, pero en ese momento era imposible hacerlo. Entonces, la invitación de la ciudad como texto es hacer esta caminata virtual, en donde todas las demandas, las consignas, los personajes que se estaban gritando en ese momento en las calles quedaron tatuados y se fueron a los muros. Casi como si fuera una bitácora o como un diario del mismo estallido. Y al final, claro, los muros pasan a ser un lienzo anónimo, polifónico, colectivo, que tiene otro tipo de lectura. En este sentido, ya más teóricamente, podríamos hablar de una lectura rizomática, donde no hay una lectura lineal, no es de arriba hacia abajo, no hay algo más importante que otra cosa, está todo conviviendo hacia todos lados. Y efectivamente, cuando empezó todas las manifestaciones, se abrieron muchas redes sociales que a mí me encantan, como muchos Instagram, pero claro, todo era muy focalizado. eh, entonces, esta propuesta de tener una visión abarcante también permite que cada quien elija lo que quiera leer, que cada quien elija crear su propio tejido discursivo, en el sentido también de que esta crisis política, social, medioambiental, de todo, es tan amplia que hay muchos mensajes. Y les quiero mostrar un poco del proceso. Para mí fue un trabajo muy dicotómico, creo que un proceso muy extraño, porque si bien, bueno, fue en plena pandemia, cuarentena, entonces fue muy solitario, pero a la vez fue muy colectivo, y fue aislado, pero fue muy hiperconectado. Entonces, y este fue el ejercicio que hicimos con el fotógrafo, que fue el primero que lo invité al proyecto, el Daniel Corbillón, donde hicimos esta caminata, como les comentaba en la mañana, y registramos desde el bandejón central como eje, casi como si fuera ese, como el trípode, y fuimos caminando hacia La Moneda, hacia la Plaza de la Constitución. Y después con todas estas fotos, que fueron como 200 fotos que sacamos, empecé a hacer el montaje digital primero. No fue fácil, no fueron un intento ni dos, fueron muchos intentos. Y ahí los arquitectos, los topógrafos van a tener mejores respuestas que yo, pero lo que pasaba era que esta idea de tener un scotch, que no sé si me pueden ver, pero aquí les tengo como las pruebas, como esta tira, se me empezaba a caer en el montaje. Y eso, claro, es porque después entendí que Santiago va de poniente a oriente, que topográficamente va en descenso, entonces, aunque las fotos se hubieran sacado todas en el mismo punto, igual este montaje como que hubiera ido en descenso.
Entonces lo que hice, yo soy muy manual también, entonces decidí imprimir las fotos y hacerlo análogo. Entonces ahí partí haciendo el montaje, fui asesorada por amigos fotógrafos, yo nunca había trabajado con fotos manualmente, y ahí antes de que el COVID llegara y todo, fue como, Caro, ponte guantes, pues, para que no queden las huellas ahí, y ahí hice los paños, los tengo en original, porque la idea era hacer una exposición, pero como todo empezó a ser online y la pandemia empezó a crecer y el virus llegó a Santiago, cambió toda esta caminata, que la idea era hacerla físicamente, pasó a ser virtual, y ahí nació esta idea de crear el sitio web, que fue otro tema, otros meses de trabajo, muchos Zoom con el programador Felipe Sologuren, y ahora somos más de 60 personas que estamos atrás del proyecto, invitados todos, y ¿cómo se llama? Colectivo y autoconvocado, autogestionado. Todos han querido participar y han aportado desde lo que mejor saben hacer. Incluso se invitó a 36 personas a escribir un texto en base a algún tag, alguna imagen de este recorrido, y cada uno también abordando no solo su disciplina, sino que también sus sensaciones. Hay varios textos que los pueden ir despegando. Y para no extenderme más y darle paso a los otros, como esta es la síntesis general del proyecto, en donde pueden ver que hay varias partes. Está la web, está el libro digital, que es de libre descarga, en donde está todo el proyecto mucho más explicado. También hay redes sociales asociadas, que es el Instagram, donde hay gráficas nuevas, y lo que se viene ahora tiene que ver con toda la parte de impresión. Y ahí estoy gestionando el libro y bueno, afortunadamente ahora vamos a tener 15 metros en el Museo del Estallido. Estamos montando ahí un recorrido de 15 metros de extensión, así que gracias ahí a Marcel por darnos la posibilidad de estar ahí presente en el museo. Y quería terminar con regalarles esta cita de Patricio Guzmán, de su última película, que dice que entre todos construimos la memoria del futuro. Y creo que eso después va a dar pie para el debate, porque claro, todos estos tipos de registros fotográficos, audiovisuales, incluso de ilustración, nos permiten construir memoria. Y por eso también el hashtag del proyecto es "La memoria no se borra". Y esto es algo que se viene ya como un adelanto, que es un registro nuevo que hice con el Kayosama, también fotógrafo, eh, cuando blanquearon todo. Entonces está el mismo registro, pero casi un año después, en donde podemos ver cómo hay cierto, no sé, este 9 con la cruz es lo que más me llama la atención, que es la única cosa metálica que podría salir muy rápido, y es lo único que está intacto de todo el otro verde Paco hermoso ahí. Así que eso, muchas gracias. Se abren un montón de preguntas y de relaciones. Yo creo que una vez que escuchemos las presentaciones de todos va a ser entretenida la conversa. Vamos a seguir con Paula. Bueno, mi nombre es Paula Loncón. En este caso fui compiladora junto a Pablo Cisterna y a Juan Pablo Klenner del libro de Manifiesto, que es un compilado de registros fotográficos en la que nos propusimos reunir varias fotografías de todo el territorio, y a través de esas fotografías invitar a escribir a distintas personas. Desde ahí nace una serie de manifiestos y de voces que se entrelazan. Más que representar algo, son las voces de quienes fotografiaron y las voces de quienes reflexionaron en torno a la fotografía. Eso es lo que para mí es como lo más enriquecedor y lo más interesante, y el valor que tiene finalmente la publicación, que es como un entramado de voces que ni siquiera se conocen, que pertenecen a territorios muy distintos, que vivieron probablemente la revuelta de formas muy diferentes, pero que a un año del estallido están ahí, y eso igual es un poco lo que queríamos rescatar, como que sabíamos que había pasado un año, y un año para nada fácil desde la revuelta, y sentíamos que la energía todavía estaba, o sea, como que efectivamente soltamos las calles por una cosa un poco inevitable, pero la misma energía que yo sentía del año pasado
sentía que seguía súper vigente. Entonces queríamos lograr plasmarlo, o sea, como hacer un poco un llamado de atención de que a un año de la revuelta no es que nos hayamos olvidado de esto. Entonces yo creo que representa un poco eso también, como el sentir y las reflexiones que tienen todas las personas a un año de la revuelta, que es básicamente muy similar a lo que todos sentimos y vivimos hace un año. Y yo diría que en general fue súper buena la recepción. La gente estaba enseguida muy interesada en participar. Y eso da cuenta, yo creo, de cómo a un año de la revuelta la energía y los ánimos son los mismos. El ejercer la memoria y el como militar desde la memoria y el hacer de la memoria como una trinchera es demasiado importante y es como casi mágico los resultados que puede dar. Y yo creo que la poca importancia que se le da a la memoria en este país es como lo responsable o es un poco lo que explica a dónde hemos llegado. Y creo que en general no se lee la coyuntura desde ahí. Tengo la sensación de que cuando pasan cosas terribles en nuestro país, que lamentablemente es todas las semanas, em, siento que el análisis en general es un poco limitado porque es como muy de causa-efecto, de cosas muy cercanas, de coyunturas como muy ligadas una y a la otra. Y, y veo que no hay un lugar en ese análisis a la poca memoria que tiene nuestro país, a lo nada que se trabaja el ejercicio de la memoria. Para mí toda la violencia que tuvimos que ver en octubre fue el resultado, pero así clarísimo y muy gráfico y evidente de una falta de justicia transicional, postdictatorial en nuestro país. No hubo reparación, no hubo justicia. em, entonces, para mí, trabajar desde la memoria es muy importante y este libro tiene su importancia a un nivel personal en eso, en que para mí es un trabajo de memoria, es un trabajo de registro en el que se deja un precedente físico, virtual o lo que fuese de que esto ocurrió. Pero creo que era tremendamente importante dejar este registro más allá de en las cámaras o en las tarjetas de memoria de quienes participaron y que esas reflexiones fueran más allá de lo que la gente pensó. Creo que era importante escribirlas, publicarlas, dejarlas registradas, dejarlas en internet, dejarlas posteriormente como hacer en un libro de formato físico. Lo mismo con las fotos, que quedara este registro de uso público. em, Porque quizás no alcanza todo su valor ahora, quizás ahora es un ejercicio entretenido y sanador de memoria, pero creo que año tras año va a ir adquiriendo mayor importancia porque el paso del tiempo es como una lucha constante con el olvido. Estas cosas después, por la contingencia, por la celeridad como de los tiempos que vivimos, van perdiendo importancia, van perdiendo nuestra atención. Entonces, creo que es fundamental que esté este registro de lo que vivimos y ojalá así sea, o sea, ojalá sirva para que no nos olvidemos. Cristian, Bueno, lo que dice ahí, soy arquitecto, pero la fotografía me ha acompañado desde hace muchos años, desde antes de estudiar arquitectura. Después de estudiar arquitectura uno se da cuenta que es una manera de ver, es una manera de síntesis, es una manera de aprender. Hay algo que podemos hablar después respecto a la imagen como una herramienta para entender lo que nos rodea. Hoy día las imágenes pasan muy rápido, entonces pues, saber detenerse en las imágenes y aprender de ellas es una gran cosa que podríamos hacer siendo que son tan predominantes hoy día. Y el trabajo por el que participa ahora de esta conversación es lo que estás empezando a mostrar, que es Valdivia Presente. Es un librito que nace yo creo que la historia es bien parecida a la que pueden haber tenido muchas de las personas que están ahora escuchando y otros que no, pero
uno partió en la marcha, partió saliendo con un cartel, estando ahí, y en mi caso, como muchos, ya sea celular o cámara más grande, empezaste a registrar lo que estaba ahí, lo que estaba pasando, porque era importante, se sabía, era mucha gente, y fue muy sostenido en el tiempo. Entonces, cuando tú ya llevabas varias semanas de que esto no paraba, era más o menos evidente que estaba pasando algo que no iba a ser tan pasajero. Y empezamos, bueno, estas fotos son las mías, pero en el fondo hubo un grupo de personas que estaban en la misma y nos juntamos y decidimos registrar lo que estaba pasando, de día, de noche, porque yo creo que estas fotos no son para ahora, para que las volvamos a ver, sino que son para que queden para adelante. Entonces tú te das cuenta que pasaron 5 meses, y esa también fue una de las preguntas que me hice durante el proceso, ¿dónde hacer un corte? Porque uno decía, ya, pasó octubre, noviembre, y seguía, incluso en el verano. Y por lo menos lo que el libro pretende abarcar fue lo que después, hoy día se puede entender como la primera etapa del estallido, que fue desde octubre hasta marzo, cuando todos nos encerramos por el COVID. Y lo importante, yo encuentro, de este registro, la voluntad, es que es de Valdivia y trata de posicionar lo que pasó en Valdivia dentro del relato nacional de las marchas. Siendo Valdivia una capital regional, igual es una ciudad más o menos chica, somos 170.000 personas, una cosa así. Y dentro del relato del estallido, fue muy fuerte lo que se supo de Santiago, obviamente, las metrópolis, Concepción, Valparaíso, y nosotros, hay algunas compañeras y compañeros que están escuchando, que son de aquí de Valdivia, estábamos viendo que esta cosa era potente y que estaba pasando. Entonces, poder aportar con el capítulo valdiviano al relato nacional de las marchas, desde una perspectiva de primera persona, de estar ahí, de estar no solo la mañana siguiente, sino que estar en todo momento ahí cada vez que podíamos. Yo creía que era un aporte importante dentro de lo que estaba pasando. Y yo creo que es algo que se va a valorar en harto tiempo más. Que espero, porque ahora está muy fresco, pero cuando venga ahora alguien que es chico o alguien que no ha nacido y vea esto, quizás le va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos fotos de otras épocas, como que quizás eso es para la discusión después, pero las cosas se empiezan a juntar, las épocas, los temas se empiezan a repetir. Así que eso. Gracias. Uh-huh. Es muy hermoso tu trabajo. Tú tienes el librito ahí, ¿no? ¿Lo tienes por ahí cerca? Por supuesto. Como objeto es increíble. Hicimos una selección de fotos solo como para mostrar el Sí. trabajo. Bueno, junto a la fotografía, si ya me estás dando un minutito más, hay 3 personas que también escribieron. Está la fotógrafa Ana Dazaco, que aporta su visión desde la fotografía, y están las investigadoras Milena Gras y nuestra anfitriona de hoy, la Caro, tú. Y en el fondo, junto con las fotografías, que es lo que ocurrió, está el análisis desde las artes, de ver cómo las expresiones sociales usan el arte como una herramienta de comunicación. Entonces eso es como que es lo que cierra la publicación, la fotografía más los textos, y es como, claro, es un álbum de fotos de 5 meses de todo lo que pasó. Un poco lo que me interesó, lo que quisiera compartir con ustedes, no responde como una actualidad, o sea, es un trabajo del año 74, es un proceso de investigación de un seminario del año 74, pero sí remite a la actualidad en el sentido de que una cuestión que se repitió muchísimo desde que comenzó la revuelta es este cambio como de maneras de registrar, ¿no? Un imaginario que estaba muy marcado por la televisión, la prensa, en comparación con lo que hemos vivido desde la revuelta, vinculado con nuevos soportes tecnológicos de registro, los móviles, ¿no? O los celulares,
como maneras de registrar la realidad y la contingencia. Buena parte de los proyectos que ustedes han mostrado también responde a esa velocidad del obturador, digital o analógico. Entonces, yo partía como de la inquietud sobre esa transformación tecnológica vinculada con la revuelta. Una cuestión que por supuesto ha sido reflexionada por otros autores. Ese libro se publicó hace unos meses, editado por Andrés Tello, donde habla de esta apropiación subversiva de nuevas tecnologías, que implica no solo organización política, sino una manera de denunciar rápidamente lo que está ocurriendo, con fotografías casi inmediatas de detenciones, torturas. Pero esta transformación tecnológica no es por supuesto nueva, y también el golpe de Estado fue una transformación tecnológica muy brutal, un golpe televisado, es el primer golpe televisado, en un momento en que la televisión empieza a ser un asunto de reflexión teórica, porque introduce un problema de flujo de información, que anticipa también todas las reformas económicas, ¿no? O sea, el neoliberalismo es una fluidización de la economía, en términos generales. Y para una generación anterior, incluso no solo anterior a la nuestra, para nosotros mismos, el golpe de Estado está muy vinculado a la televisión, al imaginario televisivo, a los programas de televisión. Y hubo esta reflexión también en varios autores, varios artistas, casi inmediatamente después del golpe, entre ellos justamente Ronald Kay, bueno, esta imagen es de Juan Downey, pero también Ronald Kay en pleno 74 empieza a reflexionar sobre la televisión como un nuevo dispositivo tecnológico social, y eso es lo que me interesó a mí indagar desde la actualidad que estamos viviendo como transformación de registros tecnológicos, ir a ese seminario del 74 que se conoce poco, para ver cómo se reflexionó en ese momento muy contingente, en estado de sitio, sobre estos nuevos aparatos de registro. O sea, Ronald Kay no pertenece al imaginario de la, digamos, o sea, no pone en cuestión la desaparición del pueblo, sino que también se hace la pregunta sobre la reaparición o desaparición del pueblo en nuevos formatos tecnológicos. Eso es lo que yo indagué en Arqueología de la Mutación, junto con Joaquín Serené y Pilar Gil. Hicimos como una arqueología de esta performance de Ronald Kay, donde participó Raúl Zurita, Catalina Parra y otras personas, como una pregunta, una interrogación sobre la transformación tecnológica que estamos viviendo ahora también. Eso. La pregunta, o sea, Ronald Kay viene de Alemania con toda una sobrecarga, digamos, de teoría de los medios, y lo que le interesa es esta parálisis psíquica de los cuerpos por el golpe de Estado, vinculado también con que haya sido un golpe televisado. Entonces hay una reflexión sobre la televisión, y los cuerpos están ahí sometidos en un espacio cerrado, a ondas electromagnéticas, a pantallas de televisión. Entonces me parecía interesante volver a esa obra que yo ya venía trabajando, para también hacer una pregunta sobre lo que estamos viviendo ahora en términos de nuevos registros. Hoy nadie se toma un canal de televisión, ¿no? Todos tenemos nuestro dispositivo en el bolsillo. Pero creo que ahí también hay una pregunta que hacer, ¿no? ¿Qué significa registrar a través de esos nuevos dispositivos? Me da la impresión de que existen como ciertos campos como que aunan, o temas que podríamos como usar para poder tratar de hilvanar las distintas prácticas y encontrar como puntos de roce o puntos de encuentro. El, el primer sensación como de estar sobrepasado, de qué manera archivo, registro, guardo, esta cosa que parece que no entiendo, no termino de entender, ¿no? Como que esta experiencia es tan potente que surge una necesidad que no sé cómo medir, que no sé cómo mediar, sistematizar, que en el fondo que la única manera de expresarse es a través de este proyecto. Entonces ahí, dentro de esta sensación, aparece el proyecto de Cristian Huica, que como desde lo colectivo, con un grupo de otras personas, deciden ir a registrar, pero sin una agenda externa. Y por el otro lado está Carola, que dice, ¿cómo puedo guardar esto que aún no sé para qué me sirve, pero sé que le va a servir a alguien? Así como una especie como de desesperación por atrapar algo que sabes que es importante que se guarde porque lo van a borrar en cualquier minuto.
Entonces, hay una sensación como de emergencia asociada al registro fotográfico y hay una sensación que creo que es también intrínseca a ambos proyectos, que es la sensación como de controlar, ¿no? Como de tratar de apresar o contener una situación que se nos va de las manos. Y los dos como que hablan de que son registros como documentales y que tratan de ser de alguna manera, uno dice objetivo y el otro dice no hay manera de que haya sido objetivo porque yo estaba en bicicleta en la mitad de la marcha. Entonces yo creo que uno de los temas importantes es la objetividad del registro documental o qué tan objetivo es el registro de la fotografía. Creo que los dos proyectos ahí como que negocian con algo entretenido. Eh, y después, el proyecto de manifiestos del libro creo que es interesante porque en el fondo habla de los disparadores, ¿no? Así como que hay ciertas imágenes, ciertas capturas que son capaces de levantar o construir imaginarios. De hecho, la publicación que ustedes hacen tratan de recurrir a las personas súper disímiles, no son todos académicos, ni son todos activistas, sino que tienen como, realmente tratan de ser lo más representativos y lo único que tienen en común es que tienen un disparador en común, una imagen en común. Y la publicación como objeto también es interesante porque la manera en la que disponen los distintos testimonios tienen formas distintas, como si de verdad estuvieran reclamando esta subjetividad. Eh, Claro, y ahí ponen como en la publicación ponen juntan, digamos, la imagen con el texto, la imagen con la narrativa que viene asociada. Como de que de alguna manera están diciendo, las imágenes hablan de algo, ¿cierto? Y Iván nos dice que la aparición de estas imágenes digitales, de estos medios de reproducción fotográfica, hablan más que el que está tratando de hablar a través de ella. De alguna manera como que el medio se come incluso a la persona que ocupa la tecnología para capturar esa realidad. Entonces yo tengo ahí como la voz, la narrativa, quién habla a través de la imagen, cómo habla, qué lectura se construye. Yo creo que hay algo que tienen en común. Así que habiendo dicho esto, y solamente para confundir, y como para que ustedes digan que no tengo nada de razón, les doy la palabra para que ustedes puedan destrozar cualquier cosa que yo haya sugerido. Por favor, adelante. Claro, si puedo partir, lo primero que a mí me resuena es como esa ambición de objetividad. Yo creo que si bien nosotros estamos registrando y la foto se usa como un documento legal incluso para resolver juicios y qué sé yo, siempre queda a interpretación de quién está viendo, de la misma manera de que la realidad queda a interpretación de quién está mirando, independiente si la registramos o no. Nosotros dos podemos estar parados en la misma esquina y ver un acontecimiento, pero nuestra subjetividad es un poco lo que nos hace personas distintas una de la otra. Entonces, no sé si es objetiva la foto, aunque trate de serlo. Yo creo que el ejercicio bonito para mí fue, antes que sacar fotos, fue tratar de estar en la mayor cantidad de situaciones posibles dentro de esto que estaba ocurriendo, para poder tener una idea más completa de lo que pasó y yo poder transmitirla ahí. Y yo creo que al tratar de registrar la mayor cantidad de momentos posibles y haber estado 5 meses de día, de noche y a distintas horas, le da a las otras personas suficiente contexto, que igual es acotado, para que se puedan hacer una idea, pero yo no podría decir que es objetivo. Uno siempre está de algún lado, o sea, nosotros estábamos donde podíamos estar, siempre desde el lado de los manifestantes, eso ya te pone un punto de vista. Si bien no éramos enviados por nadie, ni no había ninguna otra agenda más que lo que nos parecía que podíamos registrar estando ahí, nada, pues uno está parado a un lado de la vereda y no al otro. Entonces, lo que queda ahí está sujeto a la interpretación. Y lo que más que uno podría haber hecho es registrar lo más posible, para poder dar más datos a alguien que no estuvo ahí. Creo que también es súper interesante esta idea de que la foto siempre es un encuadre, por lo tanto siempre hay un punto de vista igual, siempre hay una posición. Incluso este proyecto nació cuando no me acuerdo si fue el Museo del Estallido, fueron con unos marcos dorados a enmarcar obras en la calle y le sacaban fotos. Entonces,
yo vi una foto de alguien sacándole una foto a este encuadre de la otra foto que le gustaba, entonces era como un encuadre tras otro encuadre tras otro encuadre, y ahí también fue cuando dije como, qué ganas de tener como al revés, como en vez de tanto foco, tener toda la muralla y ver como esta cosa abarcante. Me gusta mucho lo que dijeron antes con respecto a que, claro, a esta idea de que cuando uno tiene experiencia, como el ser participante, también permite tener un ángulo, pero tampoco es objetivo. Yo creo que lo que podemos entrar como a conversar es como el registro tuyo tiene más que ver como con personas y con movimiento, y el registro de la ciudad como texto busca registrar los muros, que es estático. Yo creo que ahí, más que objetivo, hablaría de movimiento o de algo estático, eh, más que sea objetivo o subjetivo, porque eh, es como raro. Pero uno podría entender también que los muros no son estáticos, porque se superponían los textos, nunca pararon de dibujarse. Es No, una pero palimpsesto. claro, Por- no, eso está súper bien. Hablo de que la arquitectura de la fachada está quieta, a eso voy, está fija ahí. No es que no se pueda escribir arriba, sino que las personas en la calle se están moviendo, este edificio está ahí. Claro, los muros, lo que dejan los muros es bonito porque es como la mesa después del carrete o el living desordenado, ¿cachai? Es como, es como un testimonio de algo que pasó que ya no está pasando. Y que se vuelve a, claro, como uno puede ir después, despertarse en la mañana y ver el living como está y decir, chuta, aquí pasó algo, y uno puede como que reconstruir esa situación. Es bonito ver que la ciudad como texto es súper literal, los muros, las ciudades, cuando no hay otros medios de comunicación, hablan y dicen cosas que a través del registro y se hace eco de un canal que es súper abierto, que es para el que quiere ir a rayar, puede decir una tontera o puede decir algo con contenido, pero está ahí para verse. Y en el caso de Valdivia, que no son las fotos que seleccionamos para la presentación, pero también los muros hablaron mucho. Y particularmente a mí me gustó sacarle fotos recurrentes a la iglesia. Los muros de la iglesia soportaron muchos rayados y que se fueron renovando, como también fueron los de Santiago. Pero es bonito pensarlo desde el punto de vista de que la iglesia fue un actor súper silencioso durante todo el proceso. Y en este caso, por lo menos como yo lo vi en Valdivia, los muros de la iglesia hablaron mucho cuando la institución estaba callada. Fue un lugar, fue un mural que uno podía ir a ver como quien va a leer el diario todas las mañanas y tenía nuevas cosas que decir. Entonces, la ciudad como texto me parece súper literal y es potente que así lo sea. O sea, a propósito del título de la revuelta fotográfica, lo que en parte también me interesaba en el proyecto que presenté, que en realidad no es un proyecto, es una indagación, es qué es lo que se revuelve en la fotografía. Porque uno podría, bueno, tendríamos que preguntarnos qué es la fotografía, tal vez. Yo diría que es una tecnología de impresión, es decir, de retención de una experiencia. Por supuesto que estoy generalizando, pero lo que me parece interesante que a lo mejor podríamos también plantear es que después del golpe de Estado lo que caracterizó a las artes visuales en Chile fue justamente el uso de la fotografía. O sea, lo que se llamó el periodo como entre el 74 y el 83, el periodo de editorialización de las artes, las publicaciones de catálogos, fue el uso sistemático de fotografía como dispositivos de impresión. Y había ahí una necesidad material, ¿no? Porque se trataba de registrar también la desaparición política. O sea, con la fotografía retiene las huellas. Entonces había un gesto de resistencia política, pero además con la fotografía se salía de un flujo de transformaciones sociales y políticas y se conservaba algo. Hoy en día, lo que estamos haciendo, incluso en los proyectos que estamos ahora compartiendo, tienen una velocidad de publicación que es absolutamente inédita. O sea, nosotros sacamos fotos y en vez de aislarlas del flujo del tiempo, las replicamos inmediatamente
en las redes, o en distintos soportes, ¿no? La intervención de las tesis, por ejemplo, no es solo la intervención, sino que son sus registros fotográficos difundidos inmediatamente. O The Light, ¿no? Es impensable sin esa réplica fotográfica. Entonces a mí la pregunta que ahora me recorre es qué se revuelve en la revuelta de la fotografía, o qué se transforma. Y creo que está esta nueva forma de pensar el archivo, ¿no? No un archivo consignado en un espacio museal, aislado, sino que más bien se generan archivos de acceso libre o de difusión compartidas en red. Yo creo que eso es bien importante. En el proyecto de Carola, yo creo que además a mí me parece, bueno, todos los proyectos me parecen súper potentes, pero el proyecto de Carola fue súper importante también yo hago un curso de documentación y memoria en artes visuales, y refería harto a este proyecto, porque ahí hay como una nueva concepción del archivo también funcionando. Es cierto que va a haber un museo, se puede pensar en un museo, pero hay una democratización, si quieren, o una circulación del archivo fotográfico que me parece súper interesante abordar. Y también, perdón el monopolio, hay una cuestión que me parece súper interesante. Yo probablemente soy el más viejo acá, pero siempre tuve la sensación de que mucha gente, y yo incluido, inconscientemente necesitábamos la cámara. O sea, teníamos como la cámara ahí puesta casi en la mirada, pero también los cuerpos, los manifestantes, las manifestantes sabían que eran fotografiados. Había un saber, un saberse fotografiado, saberse dentro de la imagen. Eso yo creo que también es una revuelta fotográfica. Como la puesta en escena de la imagen, yo creo que, o la performatividad de la imagen, creo que también es bien importante. Es un tremendo punto ese último que tú dices, Iván. Se mezcla también con saber que, y hay una distinción, de que las cámaras de seguridad en las calles hoy día son están por todos lados. Entonces, claro, uno en la marcha se sabe que está siendo fotografiado, pero también tenías esa conciencia de que están las otras cámaras que también están siempre mirando. Entonces, sí, al final uno toma conciencia de ese registro, y la distinción para uno entre ser alguien que está registrando para fines, digamos, buenos, diferencia de ser una cámara de seguridad. Hace como 2 o 3 semanas, Nelly Richard hizo una presentación en el Reina Sofía y hacía la comparación con la palabra hambre, el proyecto de The Light y del grupo CADA, ¿no? Porque tiene esta obra de los 80 para no morir de hambre. Y entonces hacía la comparación justamente en qué función cumple la fotografía en cada una de las obras. Entonces, si en el grupo CADA la fotografía es un registro de archivo de un acontecimiento efímero, lo que hicieron los artistas en la calle, y que se transforma después en un archivo museal, porque ahora está vendido dentro de un museo, lo cual no le quita valor, por supuesto. En The Light, ella decía, ocurre como una simultaneidad, donde la proyección depende de la réplica fotográfica. Claro. Y no hay como esa destinación museal. A mí me parece que eso también es súper importante. Una réplica. Y en ese sentido el proyecto de manifiesto del libro de la Paula tiene un poco como del volver a mirar la imagen como si fuera la imagen antigua, esa imagen que como que se reserva para ser analizada posteriormente. No tiene la inmediatez, en el sentido de que claro, todos vimos la imagen de la persona que se ponía frente a la barricada y la imagen de la persona sacándole la foto, el que estaba sacándole la foto a la persona frente a la barricada. Esta sensación de la fotografía dentro de la fotografía, una especie como de caleidoscopio infinito. Y era todo inmediato, era como que existía en el momento en que se ejecutaba. Y este libro hace una especie como de detención y nos hace volver a mirar las fotos. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué decidir pedirle a las personas que reaccionen a esas fotos en particular? Porque a esas personas, ¿por qué esas tipografías, por ejemplo? Porque hay algo ahí como, eligieron tipografías distintas para cada una de las páginas, hay como una intención como de volver a conectarse con un registro y como apropiárselo de distintas emociones. Efectivamente, ahí hay una decisión del diseñador, que se llama Diego Castillo, de utilizar fuentes distintas
para cada manifiesto, fuentes todas como latinoamericanas, como para hacer también la tipografía parte de estas como subjetividades que queríamos retratar, que en general cuando se publica un libro se elige una letra cualquiera, una que estéticamente tenga sentido, pero no se piensa desde como una posición política todo, o sea, desde la letra, desde dónde van las fotos, todo. Creo que eso igual es como parte de lo que comentaban previamente, de capturar estas subjetividades, porque finalmente yo estoy de acuerdo con lo que decían cuando tenía muy mal internet y no pude intervenir, pero que es muy difícil en realidad que un registro sea objetivo, porque o sea, a la hora de registrar ya se está decidiendo no registrar todo lo que no estoy registrando. Entonces hay una decisión de yo recojo este cuadro de la realidad y es esto lo que yo no quiero olvidar y es esto lo que quiero guardar y no todo lo que está pasando alrededor. Entonces, por objetivo que pretendo hacer un registro, es siempre una decisión, es una posición política y desde acá voy a hacer memoria, desde esta trinchera, esto es lo que quiero capturar. Entonces, aunque se haga una fotografía objetiva, no lo es desde el momento en que se aprieta el obturador. Y eso es un poco lo que queríamos recoger de manifiesto, porque donde hayan sido tomadas las fotos, por quién haya sido tomada, desde el dispositivo que hubiese sido tomada y la persona que hubiese hecho esa elección, la foto en sí ya era un manifiesto, ya era una decisión política, y de ahí nos interesó también que desde esa foto salieran reflexiones, y lo que hicimos era que a las personas que aceptaban participar y reflexionar a partir de una fotografía, les enviábamos, por ejemplo, 5 fotos. Entonces, la foto que a ellos más les evocara algo, más les inspirara ganas de escribir al respecto, ellos la elegían. Entonces ahí de nuevo hay otro cruce de subjetividades desde el momento en que esta persona decide esta fotografía por sobre otra para reflexionar en torno a ella. Entonces creo que eso es lo interesante, como este entre tejido de subjetividades muy diversas, de gente de edades muy diversas, de territorios muy distintos. Como Chile es geográficamente un país muy especial, finalmente no es solo geográfico, o sea, esto de que Santiago no es Chile es un eslogan, pero a veces se siente como que sí lo fuera. O sea, en general lo que pasa en Santiago es lo que pasa en Chile y nos quedamos un poco con la sensación de que eso fue. La estética que tuvo la protesta en Santiago nos queda la sensación de que solo se vivió así, cuando por ejemplo en el sur todas las protestas eran con calcetines de lana y gorros y todos con paraguas, entonces como obviamente un territorio tan diverso con personas tan diversas genera estéticas diferentes de un mismo proceso, pero que merecen ser registradas desde esa subjetividad también. Y yo creo que esa subjetividad que uno ve quizás tan con cierta inocencia, como si fuese algo como más o menos liviano, creo que es súper importante tomarle el peso al peligro que supone para el poder nuestra memoria. O sea, estas decisiones, este salir a sacar una foto, este recopilar un par de fotos y que la gente escriba, que puede ser como un ejercicio a mirada de muchos, sobre todo de quienes valoran prácticamente la amnesia, que destaca en nuestro país lamentablemente. Bien podría ser un ejercicio como muy ligero, pero creo que la prueba de que no lo es la rapidez y la urgencia con que se decidió taparlo todo, que eso igual es algo que rescata Carola en su proyecto, y en esta como segunda fase de mostrarlo todo cubierto después, y que en De Manifiesto también hay algunas secuencias que hacen lo mismo, que es demostrar la fotografía, el rayado, el stencil, y poner al lado, o sea, un par de horas después ya estaba cubierto con verde, misteriosamente un verde. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo efectivamente la memoria es un peligro y de cómo el olvido es siempre muy funcional para mantener proyectos políticos criminales como los que vivimos hoy día. Entonces yo creo que ahí recae el valor de hacer este rescate, porque es simbólico ponerle pintura a un graffiti y es simbólico tapar un stencil, pero eso mismo y la urgencia con la que se hizo en la calle es lo que nos hacen también o sea, lo que nos hacen a un nivel mucho más profundo. Yo igual pienso que posterior a la dictadura, a todos nos pasaron pintura verde,
por el cerebro, por los cuerpos, por el alma, y como que lo que vivimos en octubre no es más que el resultado de ese esfuerzo permanente y que fue deliberado de que nos olvidáramos y de que no hubiese justicia, de que no hubiese memoria, de que no hubiese verdad. Y acá tenemos los resultados de esa decisión de elegir el olvido. Entonces, cualquier proyecto como este que pretende darle cara al olvido, creo que funciona en base a eso, pues, como entretejer subjetividades que puedan hacer resistencia y un poco equilibrar el poder entre quienes decidimos no olvidar y entre quienes están cruzando los dedos porque esto se nos olvide luego. Las fotografías que hice yo, que hacían mis colegas, tiene otro ritmo, es un poco más pausada. Tú sacaste tus fotos y no las tirabas al tiro al internet, sino que llegabas a la casa, acumulabas una semana, veías qué tenías y veías ya, esto merece la pena salir, porque cumple con ciertos criterios. Lo registrado, cómo lo registré, si vale o no vale, ahí cada uno tiene su rollo. Pero yo creo que la novedad de lo que vivimos ahora, de los registros de este periodo, tiene que ver con agarrar el celular, cualquier persona, sin ninguna ambición más allá de parar la cuestión, apretar el botón, sacar un video y subirlo, que es una herramienta muy potente. Y, por ejemplo, junto con nosotros, dentro de todos los personajes que estaban en la calle, están los observadores de derechos humanos. Nuestro registro llegaba muy tarde para ellos, muchas veces. Aunque pues, si es que había algo importante, porque uno ya se conoce, se manda y todo, me decía, oye, está esto aquí. Pero la grabada de celular, rápida, corta, sin muchas pretensiones, fue una herramienta muy, muy, muy eficaz para mantener a raya también muchos de los abusos que podrían haber sido peores también. Yo creo que quizás esa inmediatez previno, me gustaría pensarlo así, previno que otras cosas peores ocurrieran también. Porque todos tenemos una cámara en el bolsillo y sin mucho cuento tú podés grabar y subir y defenderte con eso. Entonces, eso sí que es súper novedoso. Y lo otro es que la fotografía, tomando el golpe como un antecedente, los registros que se hicieron en los 80 y que salieron mucho después, sentaron un precedente. Y cuando vimos que estaba pasando algo que ojalá no llegara a lo mismo, ya estaba como un poco esa conciencia en algunos de decir, esto hay que registrarlo. También me gusta mucho lo que dijiste recién, Cristian, como con respecto a este poder que cada ciudadano tenía de tener el celular y como grabar, y no solo como para generar un autoarchivo, y ahí como que linkeo con Iván, con esta nueva forma de archivo también, sino que también esta arma como de defensa, como para hacer las denuncias. Creo que eso es súper importante. Y volviendo a este concepto de réplica fotográfica, lo que pasa con no sé, pues con este registro de la ciudad como texto también, es que haciendo como screenshot o fotos de pantalla, también se puede hacer un siguiente registro de ese registro, y eso también es como una réplica quizás de una misma foto, para hacer los autoarchivos, que creo que es súper importante y que la gente ahora se está dando cuenta del valor que tiene las fotos o los escritos, como que eso quería destacar. No, yo quería rescatar un poco lo que comentaba Cristian respecto de como el arma que puede significar la capacidad actual de registro, y que también lo menciona Iván como respecto de las nuevas tecnologías a la hora de registrar. Y creo que si bien marca un precedente y como dice Cristian, probablemente nos evitó cosas peores, el que cada ciudadano tuviese la capacidad de registrar, creo que igual hay que ser súper consciente de las limitaciones que tiene esa herramienta, no como herramienta técnica per se, sino de cómo la subjetividad nuevamente, ahí es un arma de doble filo, porque cuando partió el estallido y surgieron los primeros registros, cuando era toda esta represión, era un poco novedosa, al menos para esta como década, y yo veía videos de, no sé, estudiantes secundarias siendo baleadas en el metro o con perdigones. Y empezaba a ver mucho, mucho registro, y a mí me surgió la misma sensación que dice Cristian, como qué alivio.
esto no va a ser como en dictadura, no va a ser, no van a ver, no se va a poder relativizar porque va a estar acá registrado. Y con el paso de los días me di cuenta de que no importaba. O sea, creo que es tranquilizador querer creer que el dejar registro nos va a ayudar, pero en realidad cuando la represión alcanza ese nivel y cuando no se quiere ver, el registro no alcanza ese poder porque o sea, hace menos de un mes estamos discutiendo ni siquiera sobre si está bien tirar a un menor de edad al río o está mal tirar a un menor de edad al río. La discusión era si es que eso ocurrió. Cuando hay videos distintos, como de cuatro ángulos distintos, de un carabinero empujando a un menor de edad al río, la discusión es si es que eso ocurrió, pese a que está el registro. Entonces, creo que es muy valioso el poder de registrar actualmente y que sí o sí nos libró de cosas peores, pero, pero creo que ha sido igual, al menos para mí, muy increíble comprobar que ni siquiera eso es suficiente, que podríamos, pienso, si voy al pasado y hubiese habido esta capacidad de registro durante la dictadura y hubiésemos estado todos con celulares grabando todo lo que ocurría al interior de Villa Grimaldi, probablemente hoy día estaríamos discutiendo si es que eso ocurrió o no. Y tendríamos como a todos los medios diciéndonos que eso no ocurrió y que en realidad esos gritos que se escuchan es porque hay una fiesta en Villa Grimaldi. O sea, como siempre se puede relativizar todo. Entonces, la imagen tiene un poder que es innegable, pero tampoco creo que uno pueda confiarse del poder de la imagen y del poder del registro, porque cuando el olvido es una decisión política, no hay registro que pueda como contener esa decisión de obviar la realidad. Claro, la interpretación hace que la imagen desaparezca de alguna manera, el mediador. Oye, existen dos preguntas del público y como ya estamos en la hora, yo creo que deberíamos atender a las consultas, ¿cierto? Pues en honor a que las Pero hicieron. esto está recién empezando. Son las 6:10. Y yo les prometí que no los iba a retener más de una hora y ya llevamos un poquito más de una hora. Entonces, Estefanía pregunta, ¿cómo ven la relación entre la fotografía, entre el registro estético de las movilizaciones sociales y el registro histórico de ellas? Estefanía, si me faltó una coma o si lo leí mal, puedes hablar en voz alta y corregirme. Si no, alguien que quiera contestar la pregunta, ¿cómo ven la relación en la fotografía entre el registro estético de las movilizaciones sociales y el registro histórico de ellas? Yo no sé si puedo hacer una contrapregunta, si te está refiriendo a dos tipos de registros distintos o que un registro histórico puede ser también estético. No sé, esa es la duda que tenía, si son dos tipos de registros. Sería bueno que... Sean distintos, sino cómo ven ustedes esa relación de cómo puede dialogar en una misma foto esos dos ámbitos, por ponerlo así. O esas dos categorías de análisis. Yo creo que están conectadas y están en la misma foto. Creo que es con la mirada que tú lo quieras, y justamente es lo que dijiste ahora. ¿Con qué ángulo lo quiero analizar? Porque algo estético es histórico y algo histórico también es estético. Como, no sé si entendí muy bien. Igual ahí también, sí, yo también estoy de acuerdo que digamos, no plantearía o sea, plantearía la diferencia como un problema, pero creo que no, algo estético no deja de ser histórico, por decirlo así. O la historia misma, como dice un autor por ahí, también tiene que ver con sus registros visuales, con su visualidad. O conocemos ya la historia como una superficie imaginada, yo diría. Pero sí hay o sea, además de esa reflexión que se podría profundizar, a mí me ha llamado la atención también la estetización de ciertas imágenes. Incluso imágenes terribles, retocadas con Instagram, con celular. Entonces ahí también hay otras figuras sobre las cuales reflexionar. Toda fotografía es un encuadre y excluye algo y es ya un montaje, pero no sé, hay un fenómeno que me llamó la atención, como el uso de una cierta estetización de las imágenes. Claro, habría que profundizar en qué Estefanía está diciendo, porque los dos conceptos son amplios igual, pues. O sea, lo histórico, yo creo que, claro, cualquier cosa que uno registra es documento histórico.
Y estético es amplio también en el sentido de que lo feo también es estético. Que me imagino que la pregunta va en cómo en, chuta, podéis conjugar, yo creo que tiene que ver como con un temple o con una calma, no sé, si pretendo responder, me imagino que tiene que ver cómo podéis sacar una foto bonita o buena, como podríamos entenderlo, en un momento, no sé, yo creo que tiene que ver con, es difícil responder, tiene que ver con tener un cierto, una cierta manera quizás de antes, un cierto camino de antes y que tú lo ensayaste en distintas situaciones. Eh, Muchas veces se da por gracia también, que tú estás sacando una cuestión, una foto y después revisaste y dijiste, ah, esta quedó buena, tiene más composición que otra, respondiendo a ese sentido de lo estético. Pero también lo conversamos, perdona, Sí, Cristian, sí, sí. cuando conversamos sobre el libro, cuando estaba seleccionando las fotos, en algún minuto hablamos de cómo no correr el peligro de porque la foto de la barricada es tan bella, ¿no? O la foto de la Sí, inscripción es tan bella y termina transformándose en un objeto tan reproducible y de alguna manera como que lo transformas en el centro de atención o en el eje claro, sobre el cual se reúnen las claro. movilizaciones. Entonces, por cómo, yo creo que por ahí va Estefanía, de cómo haces que ciertas imágenes que son tan sexys, tan atractivas, no se coman la intencionalidad documental, dónde ponís el acento, dónde ponís el ojo, Mm, cómo mantienes el temple para sacar la foto, que reúne las dos cosas. claro. Se mezcla también con otra cosa que decía el Iván, que hay como una sobreestetización, ¿cachai? Entonces al final Claro. uno, y a mí me pasa un poco también de haber estado ahí, eh, uno ve después las fotos de la barricada y las llamas y el fuego y qué sé yo, y parece una cosa súper, súper importante, o sea, como impresionante, como que estuviera toda la ciudad en llamas. Pero tú sabés que esa cuestión era una cuestión muy puntual que estaba ahí, o si era grande también era puntual, pero a través de la manipulación de la imagen y no solo como de ponerle más llamas de las que habían, sino como por encuadrar o por una manera intencionada de sacar una foto, tú decís, chuta, está quedando la embarrada, ¿cachai? Está quedando la gran cagada. Y a veces no es tan así, se agrandan las cosas. Hay una foto que conversamos sobre en el puente de Pedro Valdivia, que alguien trajo una horca, por ejemplo. Y había fuego y había una horca y esa foto yo la saqué a contraluz y dije, puta, la foto está como entretenida, pero es una foto súper conflictiva porque te puede estar diciendo que están colgando a alguien, te puede estar diciendo cualquier cosa, pero la cuestión no es más que, es teatro, que es otro de los temas que conversamos en el libro. Es como una puesta de escena, traer ciertos símbolos, recrear una situación para poder hablar de un cierto como sensación de angustia, de desencanto. Y de repente tú agarras una foto y decís, chuta, aquí estaban linchando a alguien, pero la cuestión era un montaje y la foto lo deja de una manera que abierta a la interpretación, entonces es como peligrosa igual, en esa estética, como que la foto es interesante, es bonita, qué sé yo, pero te está exacerbando algo que quizás no era tan así. Entonces, es cuidadoso igual, o sea, hay que tener cuidado. En el caso particular de la horca en Valdivia, en ese puente, Mm. la foto quedó increíble, pero el proceso de bajar la horca de la camioneta, que lleva un caballero, que no cabía, que hubo que hacerle espacio, que entre varios hubo que pararla, Claro, no era tenía mucho más nada de prosaico y no, claro, súper cero épico. complejo, precario, ahí tironear, no, pero la foto es espléndida. Oye, Entonces yo tiene esa cosa. no sé si el resto sabe, pero en el momento de la revuelta en Valdivia se está desarrollando el Festival de Fotografía. Ujú. Claro. Que entre paréntesis, no sé si alcanzo a poner ahora el enlace, hay un video del festival que es bien interesante verlo porque en el fondo el festival iba por su camino, como un festival de fotografía, y de pronto viene la revuelta y se produce un fenómeno como de, bueno, todas las actividades se arrojaron a la calle y la foto cambió como de lugar, digamos, o tal vez su lugar fundamental, que es un espacio político, visual, y todos los fotógrafos, las fotógrafas que estaban como públicos, los que vinieron como, no sé, expositores, hicieron varios registros, yo no sé bien cuál es el volumen de ese registro,
pero sería interesante preguntarle a los organizadores. Y es interesante ese video, a propósito de esta pregunta sobre la historia. Yo creo que a todos nos pasó, tuvimos la sensación, al menos ya al segundo o tercer día, que estaba pasando algo. Uno podía decir que algo se estaba moviendo en la historia. Y esto no ocurre siempre. O sea, pocas veces diría que tenemos esta sensación de que hay algo histórico. O sea, por ejemplo, ahora una foto bonita o un registro bonito tiene una gran referencia en lo que se desarrolló a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, y tú decías, quiero parecerme a eso, a esto, qué sé yo. Ahora con todos los registros de celular, yo creo que más adelante lo que es un registro artístico, por seguir la pregunta, y uno histórico, va a ser distinto a como lo vemos hoy día. Como de repente la grabación de VHS empieza a agarrar cierta onda, todo eso se está moviendo, todo eso siempre es muy plástico. Daniela López tiene una pregunta también, Dani, o Daniel, o Daniela, no lo sé, dice Dani.López. Pienso que aparece mucho el contexto pandémico virtual en sus proyectos, tanto en los soportes como en las experiencias de maleabilidad por parte de ustedes. ¿Cómo piensan esa relación y ese proceso, y cómo creen que sus trabajos se han movilizado a partir de ello, o cómo creen que se ha afectado? Y quisiera responder a esa pregunta porque la leí y me pareció súper buena. Bueno, estas fotos las identificamos, ¿no? Claro. Y es bien impresionante a lo que estábamos hablando de las velocidades de registro, porque no es que no existiera registro. Existieron muchos registros casi inmediatamente al 73. Lo que pasa es que no había sistema, el dispositivo técnico pertenece a un sistema técnico, y no había manera de que esta imagen se difundiera con la velocidad que se difunden ahora. Estas imágenes se conocieron años después, circularon clandestinamente, como la foto también de estas fotos que tenía Ronald Kay en su archivo, porque Ronald Kay era de una familia de diplomáticos. Entonces muchos periodistas, mucha gente que sacaba fotos, perdonen lo crudo de las imágenes, pero me parece súper importante, el río Mapocho como espacio también de cuerpos arrojados. No es que no existiera el registro, sino que no había esa viralización, a propósito de la pregunta, que tenemos ahora. Y yo creo que me parece una súper buena pregunta en el sentido de que claro, la pandemia ha puesto al descubierto las desigualdades que también la revuelta denuncia o hace de manifiesto, pero también en las dos se juega una condición de viralización virtual bien potente, ¿no? O sea, la revuelta es bien impensable sin esta pandemia virtual que son los propios medios, yo creo. La difusión, la ramificación, la propagación de imágenes, creo que hay un vínculo bien importante. Los parásitos son históricos, no son solo biológicos, creo yo. Bueno, la conversación da para mucho, y me encantaría que tuviéramos la oportunidad de sentarnos en una mesa propiamente tal y con una copa de vino para poder seguir conversando. Pero son las 6:22 y nosotros nos comprometimos de dejar a nuestros invitados en libertad porque tienen muchas cosas que hacer. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros su tiempo, que se hayan prestado para conversar sobre las imágenes, la fotografía, en esta invitación que hace el Núcleo Milenio de Arte, Performativa y Activismo, en este intento de juntar arte y ciencia y de pensar críticamente una herramienta que todos ustedes utilizan. Así que un saludo, abrazos y gracias a todos los que están acá presentes, y no se pierdan las próximas conversaciones, las próximas mesas que están todas en la plataforma de Mapa. Ahí pueden ver el detalle de los horarios y los contenidos. Gracias por la invitación. Yo, yo.